Muy buenas tardes a todos. Hoy estaremos analizando, o nuestra clase de hoy va a tratar sobre los impuestos al comercio exterior. Primeramente, ¿qué son impuestos? Son obligaciones pecuniarias que el acreedor tributario debe pagar, que están restringidas por derecho público. Y esta vez sobre referente al comercio exterior. Entonces son obligaciones pecuniarias que vamos a pagar por transacciones, por compras o servicios realizados del exterior. Un ejemplo más claro sería que Paraguay compra productos de otros países y que existe un monto que debe pagar por realizar esas transacciones, por hacer esas compras. Actualmente el monto estipulado es único para el comercio exterior, que es equivalente al 8%. Comparto con ustedes la definición de lo que es el comercio exterior. ¿A qué refiere comercio exterior? Ya sabemos que vamos a pagar impuesto, una tasa única sobre el comercio exterior, pero para que se entienda mejor, el comercio exterior es aquel que refiere a un conjunto de transacciones, ya sea de naturaleza comercial o financiera, que implica el intercambio de bienes y servicios con otros países. Sería realizar negociaciones con otros países. Paraguay realiza negociaciones con Brasil, Argentina, Chile, China. Entonces, a eso refiere comercio exterior. También, en otras palabras, sería realizar importaciones. Importaciones sabemos que es comprar productos de otros países para luego ser utilizado o comercializado en nuestro país. Podríamos decir también que es una interacción de compra y venta de bienes y servicios que tiene un país con otro. Y obviamente que están regulados por tratados y convenios internacionales. Algunas siglas que debemos manejar para comprender mejor el comercio internacional. Encontramos, por ejemplo, el Incoterms. ¿Qué significa esta sigla? Son reglas internacionales que nos permiten la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizadas en el comercio exterior. Por ejemplo, son reglas, la Incoterms, son reglas que debemos manejar cuando vamos a realizar importaciones o vamos a realizar transacciones con otros países. Sirve también para delimitar responsabilidad del importador y del exportador. ¿Qué es lo que nos indica esto? Con la Incoterms saben o manejan sus derechos y responsabilidades tanto el importador y el exportador. ¿Qué factores debe cumplir el importador para realizar las transacciones y qué responsabilidades y limitaciones también tiene el exportador para realizar las transacciones? Por ejemplo, ¿qué documento necesitan? ¿Cuál es el valor que se paga en la aduana para el cálculo de impuestos? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿El porcentaje, la tasa? Todo eso se debe manejar y esta sigla nos indica eso. Incoterms es la sigla que nosotros debemos manejar para que podamos comprender mejor lo que es el comercio internacional. Otras siglas que debemos manejar, encontramos el FAS, que indica libre al costado del buque. El FOB, que trata específicamente sobre costo y flete. Significa que la mercancía es puesta a bordo del barco con todos los gastos y derechos de riesgo a cargo del vendedor. O sea que el vendedor o la empresa que vende es responsable hasta hacer llegar a destino la mercancía para que pueda ser retirado por la persona que compró. Y el vendedor también es el encargado de despachar las mercancías de exportación.
Luego está el CIF, que es la abreviatura que va seguida del nombre del puerto a destino y el precio que incluye las mercancías puestas en el puerto a destino, con flete pagado y seguro cubierto. El CIF trata entonces de costo de seguro y flete, que también el vendedor es responsable del seguro y flete de la mercancía hasta que llegue a su destino. Pero ¿cuál es la estrategia muchas veces que utilizan los vendedores que contratan una empresa de seguro con cobertura mínima? Por decir, si excede de la cobertura pagada por el vendedor, eso ya es como una pérdida para el comprador, ¿verdad? Y hay casos que los compradores vuelven a pagar otro seguro para que una vez que llegue y una transportadora vaya a retirar la mercancía sea responsable de vuelta. Entonces la pérdida para el comprador va a ser mínimo si es que llega a pagar seguros por sus mercancías. Exportación. La exportación es una acción de exportar producto nacional. En economía también podemos decir que la exportación es cualquier bien para la economía, es decir, el servicio enviado fuera del territorio nacional. Las exportaciones son conjunto de bienes y servicios vendidos por un país a otro país del extranjero para su utilización. Atendiendo a las características e historia del comercio exterior paraguayo, es conveniente que las exportaciones sean analizadas de manera desagregada según el criterio del producto. Debemos analizar desde dos puntos de vista las exportaciones. Exportaciones de productos originarios y exportaciones de productos de reexportación. Exportaciones de productos originarios es vender productos que son originarios de nuestro país para otros países. El Paraguay actualmente exporta varios productos en otros países como la carne, la soja, maíz, trigo, arroz y también bienes intensivos en mano de obra como los productos de cuero, las confecciones y otros productos plásticos que nuestro país produce y vende a otros países. Las exportaciones de productos de reexportación. ¿Cómo se entiende esto? Existen productos que el Paraguay compra de otros países, pero únicamente con el objetivo de volver a vender a otros países, de reexportar. Para que se entienda mejor, se trae los productos de otros países, no sufre ninguna modificación y así mismo se vuelve a vender en otro país. Más o menos sería una carga cerrada que prácticamente pasa por el país y vuelve a ser comercializado en otro. Despacho de exportación. Estamos hablando de comercio internacional donde se pagan impuestos en la aduana, el despacho del producto. El despacho se debe solicitar a través de un formulario que es habilitado para el efecto y deberá estar acompañado de los documentos que señalan las reglamentaciones internacionales, con la indicación de si se trata de una exportación definitiva o una exportación temporal. Se debe llenar un formulario que es habilitado y acompañado, por supuesto, con todas las documentaciones requeridas para el despacho. Los documentos del despacho para exportación. Hablar de exportación es cuando vamos a estar vendiendo productos a otros países. ¿Y cuáles son las documentaciones que necesitamos para el despacho? Primeramente debemos contar con una declaración de exportación, la factura comercial donde están
descripto todos los productos o servicios, conocimiento de embarque, el certificado sanitario que es proveído por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para ciertos productos como la carne, por ejemplo. El certificado forestal u otro certificado según el tipo de producto o la institución que corresponda, y el certificado de origen de dónde proviene el producto y para dónde va también. Estos son entonces algunos de los documentos que se necesita para realizar un despacho de exportación de productos. Medios de pagos. ¿Qué medio vamos a utilizar o qué instrumento vamos a utilizar para el pago de bien o servicio? ¿Verdad? Sería un instrumento que puede ser utilizado para adquirir bienes o servicios y cancelar todo tipo de obligaciones. Sabemos que el dinero es el bien que cumple con esta función. Por definición, entonces, es un medio común de intercambio, de aceptación, ¿verdad? Que se paga a través de dinero. Pero en comercios internacionales se utilizan otros medios de pago como por ejemplo la carta de crédito, la letra de cambio y orden de pago, ya que no es común utilizar efectivo o dinero en efectivo para pagar. Estas son las modalidades de cobros de exportaciones más conocidas entonces. La carta de crédito, la letra de cambio y el orden de pago. Por ejemplo, el exportador debe precautelar el cobro de las mercancías a ser exportados, asegurar el cobro de las mercaderías que envía a otros lugares o a otros países. Entonces, como no se utilizan prácticamente en estos casos el dinero en efectivo, entonces aseguran de poder cobrar donde reciben una carta de crédito firmado, una letra de cambio, un orden de pago para su posterior efectivización. Y acá encontramos lo que es una carta de crédito. Es también un medio utilizado para la exportación internacional o para comercio exterior, ya que es el que mejor se ajusta tanto para el comprador como el vendedor. Orden de pago bancario abierto a la solicitud del importador a favor del exportador. Es una carta que se firma, que se recibe, donde el importador o el que compra o el que recibe se compromete a pagar a través de medios bancarios. El mismo interviene en la siguiente figura: el tomador y ordenante, que es el importador, que ordena a su banco la apertura de una carta de crédito a favor de la persona que envía el producto. Beneficiario es el exportador, la persona que envía el producto, cuyo beneficio se abre la carta de crédito. Un banco emisor sería el banco que se encarga de la carta de crédito previamente autorizado por el importador, de la persona que va recibiendo o va a recibir la mercancía. Una vez que se realiza todas estas documentaciones, se confirma el documento, pasa a llamarse banco confirmador. Una vez que el exportador firma, autoriza al banco, el banco se pone en contacto con el exportador y de esa forma queda concluido prácticamente para que el exportador pueda asegurar su cobro. Libra de cambio. Es también un instrumento de pago utilizado para el comercio internacional y se puede emitir o es emitido por el exportador como consecuencia de un crédito documentario y como un instrumento independiente. El pago contra entrega de documentos es un medio de asegurar también que las mercancías solo pasarán al poder del comprador o importador cuando él pague. Solamente es dueño el importador
cuando pague. Entonces, la figura de letra de cambio, cuando el cliente acepta dicha letra de cambio a modo de obligación de pagar en una fecha fija. En la letra de cambio figura la fecha de pago. Entonces, una vez que cobra el exportador, entonces ahí sí queda a cargo del importador o del dueño finalmente del producto. Esto se hace cuando el cliente pone su firma cruzada en la misma. La letra de cambio es sencillamente una orden de pago escrita que se dirige a alguna persona, que sería el comprador, el importador, el librador, para que pague una suma de dinero a su representación. El exportador envía al importador la letra para su aceptación de pago. Paraguay va a vender el producto a Brasil, entonces el empresario paraguayo envía una letra de cambio a Brasil, que sería el importador en ese caso, y ellos aceptan eso y ahí se hace la transacción. Todo eso se realiza a través de entidades bancarias. Este es un ejemplo de letra de cambio. Es parecido a un pagaré, donde se compromete la persona que recibe el producto de pagar una vez que reciba. Y también donde se especifica que únicamente cuando firma y acepta es de la persona que recibe, ¿verdad? Se convierte en dueño solamente de esa forma. Orden de pago es también parecido a la letra de cambio. Este es un instrumento mediante el cual se giran divisas a otros bancos a favor de un beneficiario para el pago de servicios prestados. Orden de pago simple. Todo esto, como dije, se realiza a través de entidades bancarias. En algunos casos están alcanzados por el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado, que es IVA, cuando se da o cuando se utiliza como medio de pago lo que es orden de pago. Este es orden de pago. Un ejemplo de orden de pago donde se menciona el monto total, si es que se hace una entrega previa, figura todito cuánto es el saldo, la fecha de cancelación, debe figurar plazo que se le otorga al importador, todo eso debe figurar. Y cuando llega a esa fecha, ahí sí se hace prácticamente, se convierte en dueño el importador o la persona que recibe el producto. Ya hemos hablado sobre modalidades de cobro en comercio internacional, que son la carta de crédito, la letra de cambio y orden de pago. Pero también existen otras modalidades de cobro. Por ejemplo, la operación de cobranza, el pago al contado. Y el pago al contado, por ejemplo, tiene sus ventajas y desventajas. La operación de cobranza, esta es una modalidad de pago que necesariamente debe basarse en la confianza entre el exportador con su comprador o el importador en este caso. Los bancos comerciales que intervienen en estas operaciones normalmente son responsables si existe un documento firmado por ambas personas, ¿verdad? O si se envía. Y no tienen compromiso de obligar a pagar al importador. Entonces es más complicado este tipo de operación de cobranza. Tiene que haber mucha confianza entre el exportador y el importador, la persona que envía y la persona que recibe. Normalmente este tipo de cobranza se utiliza cuando por varios años ya van realizando negocios y ya son conocidos prácticamente, ¿verdad? Existe una confianza mutua. Y referente al pago al contado, esta modalidad se requiere que una parte tenga una confianza absoluta en la otra
ya que implica llevar dinero o después de recibir la mercadería enviar dinero, ¿verdad? No se utiliza a nivel internacional. Existen casos comunes como paraguayos que se van a hacer compras en Chile, por ejemplo, que llevan la plata, pagan y después los negocios envían el producto, pero debe haber una confianza, por eso que no se utiliza mucho estos medios cuando se va a realizar comercios internacionales. La ventaja es la disposición inmediata de los fondos, que automático al recibir ya vos podés disponer, ¿verdad? La desventaja de esta modalidad que no ofrece garantía al comprador, dejando al descubierto, ¿verdad? Es muy peligroso además transportar dinero y no asegura o no le garantiza nada al comprador. En nuestro medio esta la modalidad utilizada, pero cambiando, ejemplo, el 50% con divisas anticipadas y 50% con carta de crédito. Se hacen negociaciones a través de banco, a través de carta de crédito con una financiación a corto plazo, más o menos a través de una carta de crédito ofrecen 30 días de plazo para poder cancelar, pero para poder hacer eso se debe pagar un 50% antes y luego hacer la cancelación. ¿En qué consiste una cláusula roja? La cláusula roja permite al exportador disponer total o parcialmente del importe de crédito antes de presentar el documento y antes mismo de expedir las mercaderías. Es más o menos donde se hace un adelanto por una transacción donde ya puede disponer la persona que recibe, ¿verdad? También podemos decir que el exportador, al obtener, sería una financiación previa al embarque. Si bien el importe de crédito disponible suele ser solo una parte, un porcentaje X se envía antes de enviar el producto y entonces sirve también como crédito eso, ¿verdad? Normalmente se estima o incluso el valor de venta, un promedio, un porcentaje mínima para hacer el depósito y que le sirve ya tipo como un adelanto a la persona que va a enviar el producto. Importaciones. Importación consiste en introducir al país mercancías procedentes del exterior o de otros países. En otras palabras, es traer productos a nuestro país procedente de otros países. Paraguay importa productos, por ejemplo, químicos para Paraguay. Importa también medicamento de otros países como China y trae al país. Entonces, importación es comprar, traer productos o servicios también de otros países al territorio paraguayo. Puede ser también de carácter temporal o de carácter definitivo. Temporal es para que ese producto comprado, importado de otro lugar, que pueda ser utilizado y que se va a quedar en el país. Y temporal es cuando se compra un producto de otro lado para volver a enviar en otros lugares, ya sea modificado o no. Existen países o los países que compran productos de otras naciones, que serían las importaciones, ¿verdad? ¿Con qué finalidad, con qué objetivo compran de otros países o por qué? Entonces, es para poder adquirir, disponer productos de bienes que no produce un país. Y en otro caso consigue más barato que en otros países o en la nación misma, ¿verdad? O son de mejor calidad. Ahora bien, como toda acción comercial, la importación implica también ventajas y desventajas. ¿Y cuál sería la importancia de la importación?
A través de ella se logra mejoramiento permanente del bienestar de un país, ya que en nuestro caso, que es Paraguay, existen varios productos que no produce nuestro país. Entonces, para ofrecer mejor calidad, para ofrecer mejor servicio, entonces se hace una importación. Y también es importante ya que a través de la importación se crea o el aspecto económico de un país crece, ya que cada país requiere de un crecimiento y diversificación en los comercios. Ya un país no produce todo lo que necesita, entonces no ofrece todo lo que las personas precisan, entonces es justamente por ello se realizan las importaciones y juega un papel fundamental, ya que a través de ella tratan o se trata de satisfacer el consumo interno, básicamente los renglones en que el país no cuenta con esa posibilidad y trae de otros países. La producción nacional no abastece o no satisface la necesidad, entonces al permitir un ingreso de productos de otros lugares es para ofrecer mejor calidad, para satisfacer las necesidades de nuestro consumo interno. Se ha demostrado que solamente realizando comercios exteriores o transacciones internacionales se aumenta la actividad económica y también la inversión extranjera a nivel país, ¿verdad? Entonces es muy importante porque existen recursos que nosotros producimos pero que no transformamos. Entonces enviamos y volvemos a comprar finalmente, ¿verdad? Vemos que una economía abierta posibilita la participación en el mercado internacional y también para la propia competencia. Vemos la gran necesidad de realizar importaciones y la libre comercio, su función. Actualmente estamos pasando por una situación difícil a nivel mundial por el tema de la pandemia y nosotros no contamos con los insumos. ¿Y qué hacemos? Importamos los insumos que necesitamos de otros países, a pesar de todas las dificultades que actualmente se presentan. Pero gracias a esas relaciones internacionales estamos pudiendo adquirir productos para que nos pueda salvar, por decir así, ¿verdad? Entonces es muy importante tener buen relacionamiento con los países que producen recursos que nosotros no disponemos en el país. ¿Cómo se hace o cómo se concreta una importación? Existen varias formas de hacer, pero existen dos más conocidas, que sería una importación directa y una importación indirecta. La directa se produce cuando el comprador realiza una negociación sin intervención o sin intermediarios bancarios. Normalmente este tipo de transacción debe influir la confianza que debe depositar el exportador con el comprador. Una importación indirecta se realiza a través de intermediación de una entidad bancaria en el proceso de importación o a través de una carta de crédito, letra de cambio, que son los medios, los instrumentos que se utilizan para una transacción internacional. ¿Cuál es la finalidad de la intervención bancaria? Ya que los bancos son los que intervienen en este tipo de transacciones. Las instituciones bancarias ofrecen servicios especiales a los importadores y muchos de ellos han creado reparticiones especiales en su dependencia. ¿A qué se refiere eso? Ellos se encargan de las gestiones, en ese sentido sirven como intermediarios en la confección y tramitación de documentos en relación a
letra de cambio, divisa, el cambio de dólar guaraní. Ellos se encargan de esa parte. Y sus servicios entregan asesoría en materias comerciales y no necesariamente son de conocimiento público en general, como tratados internacionales, aranceles aduaneros de diferentes países, ¿verdad? Que cada país difiere el porcentaje, las reglamentaciones, pero ellos tienen una finalidad de ofrecer facilidad de negociación entre el importador y el exportador. Se encargan, por ejemplo, de tipo de cambio del día, todo eso, ¿verdad? Tratan de facilitar. Existen diversas formas que el banco puede intervenir en una transacción internacional, como apertor, cuando el banco se encarga de emitir la carta o compromiso de pago. Como negociador de letras, es cuando el vendedor está facultado a exigirle al banco el pago, ¿verdad? Como descontador, el banco descuenta la letra documentada aún no aceptada. Un ejemplo claro es cuando recibimos un cheque a plazo de un cliente y nosotros demasiado estamos necesitando. ¿Y qué hacemos? Nos vamos al banco y mandamos descontar. Ellos pueden pagarnos por el cheque, se responsabiliza por el cliente, nosotros cobramos y cuando llega el plazo ellos le cobran al que emitió con un porcentaje de interés, por supuesto, ¿verdad? También como intermediario, como mediador entre el importador y el exportador. Como cobrador, cuando el banco negociador se encarga con otros bancos el cobro. Eso ya es cuando las negociaciones se realizan de banco a banco. Como notificador, ellos se encargan, las instituciones bancarias se encargan de avisar al beneficiario de la apertura del crédito por el banco negociador. Ellos le avisan al cliente cuando tienen algunas transacciones. Diferencias de cambios. Nosotros en contabilidad, para asentar las cuentas, ya habíamos estudiado, habíamos practicado la diferencia de cambio. Normas internacionales de contabilidad indica que efectos de la variación en los tipos de cambio de moneda extranjera, por ejemplo, la variación del dólar guaraní, dólar real y así sucesivamente. Esta normativa aplica al contabilizar las transacciones y el saldo en moneda extranjera, salvo las transacciones y saldos con derivaciones que estén dentro del alcance de las normas internacionales de contabilidad. Al convertir los resultados y la situación financiera de los negocios en el extranjero que se incluyan o que incluyan estados financieros de la entidad, ya sea por consolidación proporcional o por método de participación. Entonces se asienta la diferencia de cambios cuando se paga en dólar, en real, ¿verdad? Al convertir los resultados de la situación financiera de la entidad o una moneda de prestación, ahí surge lo que es la diferencia de cambio. Costos de la importación. Existen varios procesos que pasan los productos que son adquiridos en otros países hasta llegar a destino. Y entonces, ¿cuál es el costo real del producto que desea importar? ¿Es el precio de venta que está considerando o el precio de venta que estás considerando es correcto? Muchas veces una persona se va a comprar un producto y paga $100, pero hasta llegar al país de destino han sufrido cambios, ya sean por impuestos, por fletes, entonces varía el costo del producto a ser importado. Solamente se podrá saber el costo real del producto cuando es llegado a su destino y donde ya sean computados así, donde ya incluyan fletes, seguros, almacenamientos. Entonces, cuando esté en condiciones de ser vendido ese producto o de ser utilizado, ahí recién
se sabe cuál es el costo real del producto, porque están también los honorarios de los despachantes y todo eso incluye, entonces puede variar. Es muy difícil decir el precio de un producto cuando uno se va a hacer la negociación hasta que no llegue a su destino, hasta que esté en condiciones de ser utilizado o de ser vendida. Algunos conceptos que debemos manejar y tener en cuenta para la fijación de los costos de los productos. Están los fletes, seguro, almacenaje, costos portuarios, los gastos bancarios que generan el pago, porque normalmente el banco también te cobra arancel aduanero y otros gastos que puede incluir, como por ejemplo honorario del despachante, estiva y desestiva, para alzar y bajar los productos, por ejemplo. Y otro aspecto muy importante, el seguro. Cuando una persona compra o adquiere, contrata un seguro por el cual se obliga a reparar las pérdidas o daños que ocurran durante el proceso a través del pago de una prima también. Es muy importante tener en cuenta. A veces quedan atrapados, por decir así, el producto en un lugar X donde queda almacenado y se paga por utilizar ese almacenamiento donde se guardan los productos. Supongamos que normalmente se suele guardar por 5 días, pero ocurrió un problema y quedaron por 10 días, entonces el costo del almacenamiento va a variar. Entonces es muy difícil prever el costo total de un producto importado. Es necesario que llegue a destino y que esté en condiciones de ser utilizado el producto o de ser vendido, y tener en cuenta todos los costos que incurrieron durante el proceso. Solamente ahí se puede tener el costo real. La incorporación al inventario de las mercaderías importadas. Supongamos que ya pasó todo el proceso, los costos incurridos durante el periodo hasta que llegue a nuestro depósito y debemos incorporar. ¿Qué debemos hacer? Una vez que hayan pagado todos los gastos de importación, es decir, se incluyen en el depósito de la empresa y se hace el prorrateo de todos los costos de importación incurrido en el proceso, y ahí se tiene un producto biológico activo en ese momento. Y supongamos que un producto X ya teníamos disponible un saldo de 10, esa cantidad de producto, pero adquirimos 90, entonces después para volver a vender debemos hacer un promedio para su costo, para su posterior venta. ¿Y qué es la balanza comercial? Es una diferencia que se encuentra o que ocurre durante la importación y la exportación. El comercio internacional contempla un fundamento sencillo. Los países, por ejemplo, que venden parte de su producción para otras naciones con la intervención o con la intención de disponer divisas para comprar productos que otras naciones fabrican, importan, ¿verdad? Entonces la balanza comercial es la cantidad de productos que vendemos y la cantidad de productos que compramos. Se pone en una balanza cuánto importamos productos o cuánto traemos de otro lugar y cuánto nosotros vendemos a otros países. Esa es la balanza comercial. Se hace una diferencia entre la importación y la exportación.